Bueno, feliz sábado. Bueno, un placer, gracias Roy por la invitación, gracias por este momento de brindarme esta oportunidad acá en Olivos, una iglesia a la cual he venido muchísimas veces, he participado con ustedes en algún retiro espiritual también en la costa. Momentos a solas con Cristo creo que es lo que me impactó mucho y me dio muchísimas cosas para mi crecimiento espiritual. Y la verdad que agradecido también a la iglesia de haber participado en todos esos eventos, con Fer cuando estuvo acá, las vigilias que se hizo, y haber venido en varias oportunidades también a ver algunas conferencias que se han dado. La verdad que siempre da gusto y placer de visitarlos y de estar en esta iglesia que es como, me siento como en mi casa. La verdad que Olivos me gusta. Bueno, quería compartirles una reflexión, un tema que cuando lo preparé hace bastante tiempo dije, me veo identificado en esta historia. Y se trata simplemente de dos personas que se encuentran por primera vez y tienen una historia de vida impresionante. Muchas cosas muy parecidas a las nuestras. Vamos a introducirnos en esta historia. Vemos a un Jesús que comienza su ministerio caminando, transitando por las calles de Jerusalén, Galilea, por donde andaba, y en este momento él está transitando sobre una costa, a orilla del mar. Hagámonos la idea como si fuera acá en el vial costero, ¿no? Caminando Jesús por ahí, por la avenida, por el vial costero, y en esa playa hay barcas, redes, pescadores, y Jesús se para en un momento delante de un grupo de pescadores y vamos a introducirnos en Juan. Vamos a ir a parar en Juan y vamos a ver ese momento. Juan capítulo 1. Jesús transitando por esa playa y se dirige a un grupo de personas. Estas personas eran pescadores, Jesús los ve. Juan capítulo 1, verso 41 y el 42. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se encuentran dos personas cara a cara, se cruzan las miradas y el título de este sermón es Miradas de Amor. Y acá empezamos a ver la primera mirada de amor. El primer cruce de miradas entre Jesús y Pedro, que es el personaje principal de esta historia, junto con Jesús. Algo que le impactó a Pedro de esa mirada. Habrá quedado sin palabras, sin respuestas. ¿Por qué se está dirigiendo a mí? ¿Por qué me está llamando a mí? ¿Qué vio en mí? Si soy simplemente un trabajador, una persona con errores y fallas, una persona que no tiene ese dominio propio ante las situaciones difíciles y me mira a mí, me llama a mí. ¿Qué veo en esa mirada? ¿Qué me atrae de esa mirada, no? Y empieza a transitar unos 3 años y medio esta historia. Pedro y Jesús, junto con los demás apóstoles. Pedro era el que siempre pedía explicaciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué haces esto? Jesús, ¿qué quieres decir con esto? Era como un atrevido, ¿no? Que se metía a entrometerse en la misión de Jesús, pero pidiendo explicaciones o preguntando, ¿por qué contestás así? ¿Por qué estás diciendo que debemos perdonar 70 veces 7? ¿Por qué al darnos un golpe tenemos que poner la otra mejilla? ¿Qué es lo que estás buscando? Nosotros buscamos un reino que sea liderado por alguien que nos libere de la opresión romana. Y vos me estás haciendo toda una historia opuesta a todo esto. No le cerraban esas cosas a Pedro, tampoco a los discípulos. Era una persona que era impulsiva ante situaciones difíciles, ¿no? Pasa por una situación difícil, Pedro, una de sus primeras situaciones difíciles. Están pescando en el mar, se levanta una tempestad tremenda, la barca casi a punto de hundirse. Ven a Jesús venir caminando sobre el mar. Piensan que es un fantasma, todos dudan, pero alguien ve y dice, no, es el maestro. Y el primero que salta y dice, a ver, si es el maestro, voy hacia vos. Fue Pedro. Jesús le da la orden, pone el primer pie en el agua, rompe las leyes de la gravedad, no se hunde, empieza a caminar.
ante la situación y la crisis que se estaba levantando, truenos, relámpagos, viento, Pedro pierde el foco y se empieza a hundir. Pierde la mirada hacia Jesús y empieza a hundirse. ¿No pasa a veces que también perdemos el foco ante las dificultades y empezamos a hundirnos, no? Pero Jesús estaba ahí extendiendo el brazo, fuerte, sosteniéndolo a Pedro y sacándolo hacia afuera. Pedro necesitaba darse esa bocanada de aire. Salió a la superficie, se encuentra cara a cara con Jesús. Y eso es lo que hace Jesús. En los momentos de crisis, Él nos ve que estamos hundidos, que a veces perdemos el foco sin querer, pero sentimos esa mano que nos saca hacia afuera, hacia la superficie, y damos esa bocanada de aire, decir, ahora sí me está ahogando, Señor, te estaba necesitando en este momento. Y era lo que le estaba pasando a Pedro. Jesús lo sigue como bancándolo. Pedro, es como que no estoy viendo tu presente, Pedro, no estoy viendo el Pedro presente, el Pedro actual. Jesús lo desafía, le encomienda una misión. Pedro, a futuro vas a tener esto y esto. Muchas personas ven que Jesús empieza a ser diferente a todos, a cambiar el mensaje, a cambiarles el foco a muchos, y muchos empiezan a irse. Jesús hace una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen que soy? Ustedes, ¿quién dicen que soy? Muchos dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Elías. Pedro sale de los 12 y dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro ya le estaba empezando a hacer algunas cositas en la cabeza, le estaba empezando a hacer ruido de algunas cosas. Pero Jesús lo desafiaba cada día más, porque sabía que qué quería de Pedro. Lo lleva al monte alto, transfiguración. Jesús se muestra tal cual como era en el cielo. Aparece Elías por un lado, Moisés por el otro, pero Pedro, le sale el Pedro, Señor, ¿quiere que preparemos la fiesta a las cabañas? ¿Quiere que armemos unas cabañas para vos, para Elías, para Moisés? No, Pedro, no es por acá el tema. No es por acá por donde yo te quiero explicar algunas cosas. Quiero que veas algo mucho más allá. Pero Pedro era el que siempre pedía esas respuestas que a veces no tenían para él sentido. Y vamos a meternos en la historia ahora, en el momento más importante de Pedro. Acá se definía el futuro de Pedro y el de Jesús, que ya tenía su decisión marcada, cuál iba a ser su futuro. Pero quería ver en Pedro algo más, como nos quiere ver algo más en nosotros. Por eso, así como le desafiaba a Pedro, nos desafía a nosotros cada día más. Nos quiere llevar allá, a lo alto del monte, cada día, para ver ahí a Jesús, al Jesús glorificado. Eso intenta hacer con nosotros cada día, todos los días, cada mañana. Vamos a ir a Mateo 26, y ya nos metemos en la parte más importante de Pedro. Acá algo pasa con Pedro. Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35. Jesús les dice y les anuncia lo que va a pasar. Le dice a Pedro lo que va a suceder. 33 al 35 del 26. Dice, Pedro, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La prueba más difícil para Pedro. Sale el Pedro valiente, el Pedro impulsivo, no te voy a negar, no te voy a dejar, voy a seguirte a vos hasta el final, hasta donde tengas que ir, hasta la muerte si me es necesario. Pedro estaba decidido lo que iba a hacer, pero Jesús sabía que la decisión que tomó Pedro estaba equivocada. Y Jesús sabe las decisiones que a veces nosotros tomamos en nuestras vidas, y Él sabe si son equivocadas o no. Para nosotros pueden ser certeras, justas, pero para Jesús no. Para mí pueden ser las correctas, pero a veces para Jesús no. 38, del mismo capítulo 26, vamos al 38.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús necesitaba ir a orar, ir a estar a solas con el Padre. Necesitaba que los discípulos también, porque sabía Jesús lo que se venía, y más para Pedro, necesitaba que velen y oren, que estén esa noche en comunión con el Padre, para estar fortalecidos espiritualmente. 40, verso 40 del capítulo 26. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los necesito ahora más que nunca. Los necesito al lado mío. Necesitamos estar fuertes espiritualmente. Necesitamos tener una conexión con el Padre muy fuerte, porque lo que se viene no es cualquier cosa. Lo que se viene es algo serio. Y depende el futuro de la humanidad, para mí, para Jesús en ese momento. Depende el futuro de la humanidad. Y depende también el futuro de ustedes, a ver qué van a hacer. No pudieron velar toda una noche. Les habrá costado, porque no entendían de qué se trataba. Cuando yo hice mi primer retiro espiritual del Momentos a Solas con Cristo, esa primera noche, la verdad que me costó estar despierto toda la noche. Me dormía en todos los bloques. Me costaba estar despierto. Me ganaba el sueño. Y en ese momento yo los entendía a ellos qué les estaba pasando realmente. Es una lucha espiritual, es un gran conflicto que estamos atravesando esa noche entera. Queremos pasar tiempo con Jesús, queremos pasar tiempo a solas con Jesús. Y el enemigo está como desenfocándonos de ese momento. Hasta que pasaron los retiros, 1, 2, 3, 4 retiros, y me fui acostumbrando, lo fui practicando y fue saliendo. Fue un disfrute del poder participar de esas vigilias, ¿no? Pero pasa, es verdad, a ellos les costó pasar horas en vela con el Padre, orando. Pero era el momento para salir ellos fortalecidos de esa noche. Verso 51. 51 al 53. Llega el ejército romano, vienen a buscar a Jesús, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? A ver, no pudieron orar y pasar tiempo con Dios toda la noche. Acá están las consecuencias y el resultado, Pedro. Los necesito a ustedes, fuertes espiritualmente, emocionalmente, saber gestionar las emociones en este momento. Y lo último que me faltaba, Pedro, te me venís armado. Yo no necesitaba esta alternativa, esta solución. Cuando estamos pasando por esas crisis, a veces nuestras soluciones son las mejores y queremos tomar herramientas propias y sin medir las consecuencias actuamos y vamos al fondo de la situación para poder solucionarlas. Pero Jesús nos dice: no, esas no son las herramientas para poder salir de esta situación, de este problema. La herramienta es esta, yo se las di. ¿La desaprovecharon? Es esto, es pasar tiempo a solas con Jesús, es pasar horas con Jesús. Esa es la herramienta para poder salir de esas situaciones difíciles que a veces tenemos que atravesar por la vida. Pedro le tira a matar, yo creo que le habrá pasado a milímetro de la yugular, si no lo mataba. Le alcanzó a cortar la oreja, se habrá corrido el soldado, me imagino. Jesús hace un milagro, lo sana. Y en el 56, vamos al verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, le dice Jesús. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. No quedó nadie, solamente Jesús, arrestado y dejándose llevar por todo el ejército romano. Todos huyeron. A veces cuando en mi vida personal soy el primero, que a veces no salen las cosas como a veces deseo y soy el primero en huir de la presencia de Jesús porque no le veo solución, no le veo alternativas y tomo mis decisiones y pego media vuelta y huyo. Pasa.
pasa, pero a veces cuando recapitulamos decimos, upa, ¿qué pasó acá? Me parece que me equivoqué. Pegamos media vuelta y lo queremos volver a seguir a Jesús, pero no nos animamos a ir de cerca, ni verlo cara a cara, por ir por vergüenza o porque le fallamos. Y Pedro dice en el verso 58, mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, a ver de qué se trataba todo esto. Pedro le seguía de lejos. Es lo que me pasa, nos pasa. Lo seguimos de lejos a Jesús. Está bien, te voy a seguir, está bien, tenías razón, me equivoqué. Asumo las consecuencias, pero te sigo de lejos. Pero hasta acá nomás. Vos seguí, pero yo te sigo, pero hasta ahí nomás. Pedro pensó y dijo, acá me mandó una macana. No se animaba a ir a buscarlo a Jesús corriendo, a abrazarlo y decirle, Jesús, me equivoqué. Yo sé de lo que se estaba tratando todo esto, pero le seguía de lejos. Verso 69, del mismo capítulo de Mateo 26, verso 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo. Empieza a hacerle preguntas a Pedro. Pedro empieza a sentirse incómodo. Él quería verlo a Jesús. Él quería acercarse a Jesús, pero no se animaba, se quedó en el patio sentado ahí, tratando de reflexionar y haciendo autocrítica, pero empieza a acercarse personas y a hacerle preguntas, ¿no? El 70, verso 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también, este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez, con juramento, ya empezó a agregar más palabras Pedro, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El gallo canta, Pedro lo niega 3 veces a Jesús. Me imagino la parte emocional de Pedro, no sabiendo para dónde salir disparando. Quería irse para un lado, lo agarraban de un lado y le preguntaban. Quería irse para el otro lado, lo agarraban y le preguntaban. Pedro estaba pasando las consecuencias de haber tenido ese decaimiento espiritual esa noche. Y estaba pasando por ese momento que ningún ser humano quisiera pasar. Te estaban persiguiendo por todos lados y preguntándote quién eras. Hasta le agarró el miedo de terminar como terminó Jesús. Seguramente él pensaría eso. Entonces empezó a negarle. Empezó en el medio de una crisis, de una persecución, empezar a negar a Jesús al no conocerlo. Pero en la última pregunta le dicen, tu manera de hablar te descubre. Ellos tenían algo especial al hablar, parecería. Es como que nos pasa a nosotros. Al hablar, somos diferentes en esta sociedad. En el trabajo, en la facultad, en el colegio, los chicos, por ahí, en nuestras familias. Tenemos otra manera de hablar, somos diferentes a la sociedad. Tenemos otras palabras, otras respuestas, otras soluciones ante las crisis a veces. Entonces, a veces nuestra manera de hablar es como que nos descubren y nos dicen, acá hay algo diferente en esta persona. Acá algo pasa, es diferente a nosotros. ¿Por qué será? Y en Pedro venía en eso. Y Pedro para zafar empieza a cambiar el lenguaje, empieza a maldecir, me imagino a gritar, insultar, hasta decir, no conozco a Jesús. Estuviste 3 años y medio, Pedro, y no lo conoces. Dice Elena de Huay, en El deseo de toda la gente, que eran conocidos por la pureza de su lenguaje. Pero Pedro dice, para disimular, empezó a negar a su maestro con maldiciones y juramentos. Y enseguida canta el gallo. Y vamos a ver un detalle interesante. Vamos a ir a Lucas.
Sin irnos de Mateo 26, vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se vuelven a cruzar las miradas. Se vuelven a cruzar Jesús y Pedro nuevamente. Y esta es la segunda mirada de amor. Son 3. Esta es la segunda mirada de amor. La primera, ¿se acuerdan? Cuando lo ve a Pedro, siendo pescador en la orilla del mar, lo mira a Pedro y mirándole, lo llama y le dice: sígueme. Y esta segunda mirada, lo mira a Pedro y Pedro no ve una mirada de odio, de venganza, no ve una mirada de decirle con la mirada sola, ¿no? Me las vas a pagar, mirá lo que me hiciste. La mirada de Jesús no es esa, hacia el que se equivoca, hacia el que tropieza, hacia el que falla. La mirada de Jesús es diferente. Nosotros por ir por miedo, como lo tuvo Adán y Eva, por miedo se escondieron, y a veces al equivocarnos nos escondemos porque no nos imaginamos una mirada de Jesús muy de juicio, muy de juzgarnos. Y Pedro no vio esa mirada. Pedro dice que vio una mirada diferente, una mirada de amor, una mirada de perdón, una mirada de mucha paz y de mucha misericordia hacia él. Lloró amargamente Pedro, dice Mateo 26. Volvemos a Mateo 26, donde estábamos. Vamos a Mateo 26, donde estábamos. Mateo 26, versículo 69. Ahí vemos las 3 negaciones de Pedro, y el 75 dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ya está, Pedro se va. La última mirada que tiene de Jesús es esa, y no ve una mirada de odio. Ve una mirada completamente de amor y de mucha paz. Elena de White dice, en El Deseado, sigue diciendo que Pedro estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero cuando llegó la hora de la prueba, dice Elena, no solo negó conocer a Jesús, sino que fue él quien propuso también que se salvasen todos a sí mismo. Él fue el primero que dio la orden y que dijo: vámonos de acá, vayámonos de acá. Acá no tenemos más nada que hacer, vámonos. Fue él quien propuso que todos se salvasen. Habrá sido muy amarga la copa que tuvo que beber Pedro esa noche. Negar a Jesús, romper vínculos de amistad, romper vínculos de una relación tan estrecha que había durante 3 años y medio, romper esa relación que había entre Jesús y Pedro, simplemente por algo que dijo, que no supo gestionar esas emociones, que no supo resolver esa situación, que no pudo pasar horas con Jesús velando. A veces pasa, ¿no? Me pasó a mí muchas veces, de decir algo indebido o fuera de lugar y romper esa amistad, esa relación que uno tiene con la persona, o romper ese vínculo, ¿no? Que a uno le hacía bien y porque uno
imprudentemente dice algo y pasa y se termina la relación, ¿no? Pedro sentía eso, haber roto una relación. Pedro sale corriendo de ahí, desesperado me imagino, y se va al Getsemaní. Se va al Getsemaní y reflexiona toda esa noche. Dice Elena, vio una mirada de tierna misericordia, Pedro, cuando se cruzó con Jesús en esa última mirada. Un rostro lastimado y no pudiendo soportar más, salió corriendo en la soledad y las tinieblas sin saber ni querer saber a dónde ir. Llegó al Getsemaní, recordó las últimas escenas ahí de Jesús agonizando. No soportó más su recuerdo de un Jesús herido. Por él sería el que llevaría una carga de pesar y lo torturaba. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. La culpa lo atormentaba, el dolor, el haberse equivocado, lo estaba matando emocionalmente, hasta el punto de llegar y decir, me quiero morir. Estaba tomando la decisión de un suicidio, no soportó más la culpa por la que estaba pasando. No sé cuál es tu Getsemaní, no sé cuál es el Getsemaní con el que te enfrentás en tus realidades del día a día, ¿no? ¿Qué nos trajo el Getsemaní cuando pasa algo así, ¿no? ¿Qué me trajo el Getsemaní? Culpa, dolor. Es volver a nuestras realidades, el Getsemaní, es volver a recapitular toda nuestra vida y pensar y decir, me equivoqué, en algún momento de mi vida me habré equivocado mal. Y es el momento de volver a ese Getsemaní. Del Getsemaní salen los valientes, del Getsemaní salen los renovados, los restaurados. Al Getsemaní llegás sin confianza, sin fe, con tristeza. Así llegaba Pedro, así llegamos cada uno de nosotros siempre, cuando pasamos por esas crisis, por esos dolores, esos problemas. Ya Jesús fue crucificado, murió, fue puesto en la tumba, y por lo menos había dos razones por las cuales Pedro se sentía muy mal y sentía esa culpa. Una era por haberlo negado y la otra era por haber huido junto a los demás discípulos la noche en la que Jesús fue arrestado. Pedro, después de esa noche del Getsemaní, él vuelve a su vida actual, vuelve a sus barcas, vuelve a desenvolver las redes, vuelve a su día a día, pero un Pedro restaurado. Pero todavía algo le quedó adentro a Pedro, como diciendo, no lo pude ver. Le quería decir que me equivoqué, que le fallé. Lo estoy necesitando ahora, lo quiero ver, quiero que esté al lado mío ahora. Le quiero decir lo que pasó, lo que sentía, al punto de haberme quitado la vida. Ese era el Pedro, pero volvió a sus actividades. Es como que volvió a su vida normal, ya está, ya pasó, pero sucede algo. Vamos a Marcos 16. Los invito a ir a Marcos 16. Verso 7. Marcos 16, verso 7. Se habían acercado un par de mujeres a la tumba de Jesús, estaba vacía la tumba, los ángeles le dicen que Jesús había resucitado. El 7 dice, pero id, decid a sus discípulos, ¿y qué dice ahí al lado? ¿Y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y a Pedro. Yo creo que estas mujeres cuando volvieron a avisarles a los discípulos lo que había pasado, durante el camino seguían pensando, y a Pedro, justo a Pedro, que fue el que lo negó, el que lo traicionó, que no estuvo con Jesús al lado de él en los momentos más difíciles. A Pedro, el que fue el que incentivó a que todos huyeran. Se irían preguntando por el camino, a Pedro, sí, a Pedro. Sí, a Javier, sí, a Roy. Sí, a cada uno de nosotros, sí. Jesús pregunta por nosotros, a veces cuando le fallamos, en esos momentos de crisis, sí. Pregunta por nosotros, aunque a veces nosotros ni nos imaginemos.
Porque Jesús está preocupado por nuestros propios problemas que nos están pasando, el dolor y la culpa que a veces tenemos que atravesar. Jesús está interesado en eso. Jesús le interesa eso. ¿Cómo estamos nosotros emocionalmente? Lucas 24, 12. Vamos a Lucas 24, 12. Jesús no nos deja con ese dolor. Jesús no nos deja como nosotros estábamos. Él está interesado en eso, en lo que estamos pasando nosotros. Lucas 24, 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se fue, se volvió, pero contento. Es verdad, Jesús resucitó, pero le quedaba eso todavía haciéndole ruido. Lo quiero ver, me quiero encontrar con Él. ¿Cómo puede ser? ¿Cuándo? Necesito hablar con Él. ¿Había perdón para Él? Sí, había perdón para Él. Dice Elena de Huay, su vergonzosa negación del Señor y la mirada de amor y angustia que le dirigiera el Salvador estaba siempre delante de Él. A Él fue dada la seguridad de que su arrepentimiento era aceptado y perdonado su pecado. Díganle a Pedro que fue perdonado. Díganle a Pedro que ya está, ya pasó. Lo pasado es pasado. Díganle que cierre ese capítulo oscuro de su vida, porque hoy tendrá una nueva oportunidad. Jesús te dice hoy, cerrá ese capítulo oscuro de tu vida. Hoy es el momento para cerrarlo. Hoy es el momento para dejar el pasado atrás. Lo bueno del pasado es que ya pasó. Y para Pedro era eso. Cerrá ese capítulo oscuro de tu vida, porque ahora viene lo mejor. Vamos a Juan 21, lo último ya para ir cerrando. Juan 21. Del versículo 3 en adelante. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pesos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Este era el momento que quería escuchar. Esta es la frase que quería escuchar Pedro. Es el Señor. Pedro se tira al mar, nada hasta la orilla y se encuentran con Jesús. Con un Jesús que le estaba preparando un desayuno. Con un Jesús que los estaba esperando para poder charlar, para poder hablar. Y más con Pedro. Ahora llegó el momento que Pedro estaba esperando. El encontrarse con Jesús. Vamos al versículo 15 en adelante. Jesús se encuentra con Pedro y le hace la primera pregunta, que es, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hace la primera pregunta. Jesús le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque 3 veces le había negado, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Acá se cruza la tercera mirada de amor entre Pedro y Jesús. La tercera mirada de amor que Pedro necesitaba encontrar para sentir esa paz interior que necesitaba, esa paz que él necesitaba, que le estaba faltando. Todas las mañanas Jesús quiere encontrarse con nosotros para cruzar esas miradas de amor. Y Él todas las mañanas tiene un desayuno preparado para nosotros.
Todas las mañanas Jesús nos está invitando a desayunar con Él para encontrarnos a solas, para que podamos nosotros también restaurar esa relación que a veces se pierde, restaurar esa relación que Jesús quería restaurar con Pedro y con cada uno de nosotros, cuando a veces esa relación se rompe por alguna cosa que sucede, ¿no? Se quedan charlando. Me imagino esa caminata por la playa, esa brisa, esa mañana, los dos solos, caminando por esa playa. Me hizo recordar a mí caminando por esa playa, a ese retiro espiritual que fuimos nosotros a Momentos a Solas con Cristo, ¿no? Me hacía recordar ese caminar, los dos charlando, poniéndose al día de todo. Jesús se va, asciende al cielo, le encomienda la misión a Pedro, y Pedro en sus cartas empieza a escribir palabras que a veces él ni se lo imaginaba, de dominio propio, de amor, de paciencia. Y yo leía esos versículos y decía en 1 de Pedro y 2 de Pedro, es el mismo Pedro que le tiró a matar a alguien, el Pedro que lo negó a Jesús, el Pedro impulsivo, el Pedro el que quería tomar la iniciativa de todo. Es el mismo Pedro que está hablando de amor, de paciencia, de paz, de dominio propio, sí, es el mismo. Es un Pedro totalmente transformado, un Pedro nuevo. No era el Pedro que miraba a Jesús cuando lo llamó. Jesús no miraba a ese Pedro del presente. Jesús está visualizando el Pedro del futuro, al más allá. Jesús no mira tu presente. Jesús mira tu futuro allá, transformado, tu futuro cambiado, tu futuro restaurado, tu futuro con el carácter de Él, con el carácter de Jesús. Jesús no mira tu presente. Jesús mira más allá. Y eso miraba de Pedro. Y le encomienda una misión. Tenía un plan para él. Tenía un plan para Pedro. Como tiene para cada uno de nosotros ese plan. Elena de White dice, para ir cerrando ya con estas citas, el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido, como nos conoce a cada uno de nosotros cuando nos elige y nos llama. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos. Esto es fuerte, lo que viene. Y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Aún con sus errores, aún con sus fallas, los amaba tiernamente. Y es lo que nos hace con nosotros. Nos ama tiernamente. Aún como somos, como estamos, con nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras fallas. Sigue diciendo Elena. Dios toma a los hombres tal como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Y esto me impactó. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Amén. Esto quería de Pedro y esto quiere de nosotros cada día. Que podamos llegar a ser transformados a su imagen en este proceso, en este transitar, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, como seres humanos pecadores. Él mira más allá, Jesús, visualiza más allá, visualiza a cada uno de nosotros transformados a su imagen, para que el día de mañana, en el cielo, podamos cruzarnos con esas miradas de amor de Jesús, pero ya no por un día, por 2 días, sino por la eternidad. Que Dios los bendiga. Gracias.